Hay muchas historias que pasan desapercibidas hasta acumular polvo. Misterios sin resolver que han sido olvidados adrede por miedo a descubrir las verdades que ocultan. Algunas de estas historias se han camuflado en la rutina hasta fundirse con la normalidad. Otras son secretos bien guardados. Están ahí, esperando el momento en que alguien empiece a indagar o simplemente se tropiece con ellas. Miles de historias a encontrar en cualquier rincón oculto. Capítulo 2. El desahucio. A Christian nunca le había gustado conducir. Era un mal necesario. Sus clientes rara vez vivían cerca de una parada de bus o de una estación de tren. Solía pensar que cambiaría de ámbito en cuanto tuviera la oportunidad, pero nunca lo hacía. Le tenía demasiado asco a la vida de ciudad y pensar en trabajar en uno de esos horribles rascacielos le daba escalofríos. Nunca le habían gustado las alturas. A pesar de todo, maldijo la ventisca que poco a poco envolvía su coche camino al pueblo de la meseta. La llamada había sido algo desconcertante. Por lo general le escribían a su página web, pero no era raro que algunos clientes prefirieran usar el teléfono. Al fin y al cabo, en los sitios en los que trabajaba, la conexión a Internet no solía ser la mejor. Lo extraño era la forma en que el hombre al otro lado del aparato había descrito su problema. Estaba claro que se trataba de una ocupación. Había alguien en su propiedad que se negaba a desalojar, hasta ahí lo había entendido. Pero por el modo en que hablaba del ocupa, a Christian le pareció que su cliente había desarrollado un miedo irracional que le había llevado a desconfiar incluso de la Guardia Civil. No le dio demasiadas vueltas antes de coger las llaves del coche. No era su primer desahucio. El pueblo era de esos pequeños reductos de una vida pasada, una colección de casas de piedra desperdigadas junto al río, con la pequeña parroquia en lo alto de una colina cercana. La nieve ya había cubierto casi todo el suelo y las carreteras de tierra se habían convertido en un barrizal a medio congelar. Christian decidió aparcar a la salida del municipio. La ventisca había acabado, pero el cielo seguía tan blanco como el suelo que crujía bajo sus pies y el viento soplaba frío arañándole la cara. Caminó con cierta prisa, pero con cuidado de no resbalar con el hielo. No tardó en encontrar la vivienda de su cliente. Era, sin lugar a dudas, la propiedad más decrépita que había visto en sus años de abogado de ámbito rural, y no eran pocos. Le costó imaginar que alguien pudiera vivir allí y mucho más que, pudiendo elegir cualquiera de las casas acogedoras del pueblo, alguien hubiera decidido ocupar aquella ruina. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar siquiera. Al principio pensó que ese hombrecillo de ojos acuosos y barba enmarañada debía ser el ocupa, pero en cuanto el tipo habló no hubo lugar a duda. Era la voz nerviosa del cliente que le había llamado. Ahora parecía más calmado. En cuanto Christian se identificó, el hombre le dedicó una sonrisa mellada y le invitó a pasar. El interior de la casa estaba a la altura de su dueño. Hacía casi más frío dentro que en la calle. Por la vieja chimenea, que por supuesto estaba apagada, había caído un montón de nieve que se había mezclado con viejas cenizas. A falta de alfombras, el suelo estaba cubierto de periódicos y papeles varios que se levantaban con el viento que entraba por las ventanas sin cristal al fondo del salón. A su cliente no parecía molestarle nada de esto. Llevaba un chándal gris, aunque Christian dudaba que este fuera su color original, y caminaba descalzo sobre las noticias de otras décadas. No le ofreció un café, ni sentarse en uno de sus maltratados sillones. Directamente se encaminó a las escaleras que bajaban al sótano y pidió a Christian que le siguiera. Dijo que el ocupa llevaba más de 6 meses allí abajo y que estaba causando graves daños en su propiedad. Christian no quiso imaginar qué clase de destrozo debía haber para que ese hombre hablara de graves daños. Volvió a preguntarle por qué no había acudido en primer lugar a la Guardia Civil.
El tipo negó con la cabeza y repitió lo que había dicho por teléfono. Al parecer, las fuerzas de seguridad no tienen autoridad sobre este tipo de asuntos. Hacía falta alguien a quien el indeseado inquilino fuera a escuchar y respetar. Si no fuera porque el cliente ya había abonado un adelanto de la tasa que Christian solía cobrar, se habría marchado de allí sin decir una palabra más. Siguió a su anfitrión escaleras abajo hasta llegar a una puerta de madera con un pomo de hierro. El cliente la abrió despacio y le hizo un gesto a Christian para que pasara. Christian buscó en vano un interruptor. Con la luz que llegaba del piso de arriba apenas pudo distinguir los contornos de la sala. Era un sótano grande, excavado en la tierra, tan acogedor como el salón del que acababa de bajar. Al fondo parecía haber un sinnúmero de trastos acumulados, pero más allá de esa montaña de basura no había nada. Y aún peor, no había nadie. Su cliente no estaba de acuerdo. Insistió en que el ocupa estaba allí, frente a ellos, pero más serio que de costumbre. Al parecer, la presencia de un hombre de ley le estaba intimidando. Christian suspiró. Estaba claro que su cliente necesitaba ayuda, pero de otra clase de experto. Sin previo aviso ni justificación, el tipo le cogió de los hombros y le llevó hasta el centro del sótano. Christian vio entonces una enorme grieta que se abría hacia las profundidades que había pasado desapercibida en la penumbra. Sintió un mareo fugaz fruto del vértigo. Esos, dijo su cliente, eran los daños graves que el ocupa había ocasionado. Christian se zafó de su agarre. Había tenido suficiente de esta broma. Iba a darle en dos voces cuando vio cómo la puerta del sótano se cerraba, sumiendo la sala en la más absoluta oscuridad. Oyó a su cliente correr hacia la puerta, pidiendo a gritos al misterioso inquilino que volviera a abrirla y que se marchara, que se fuera de allí de una vez por todas. Se quedó paralizado, presa del pánico. Había acabado en la pesadilla de un loco. Trató de dar un paso al frente, pero el miedo a caer en la grieta le pudo y se quedó donde estaba. Le parecía que había pasado una eternidad desde que se había cerrado la puerta, pero sus ojos aún no se acostumbraban a la luz. Solo podía oír a su cliente aporreando la puerta entre sollozos. De pronto hubo un ruido seco y después silencio. Llamó a su anfitrión en un susurro que apenas pudo oír él mismo, pero no hubo respuesta. En un instante de gracia, se acordó de su móvil. Sacó el aparato del bolsillo y encendió la linterna apuntando a su alrededor. El sótano seguía igual de vacío. Mejor dicho, el sótano estaba aún más vacío. Su cliente había desaparecido. Corrió hacia la puerta, agarró el frío pomo de hierro, pero no cedió ni un milímetro. Empujó, tiró, volvió a empujar, pero la puerta no se movía. Una corriente de aire helado agitó su chaqueta. Incapaz de pensar, Christian embistió contra la puerta con todas sus fuerzas, pero era como darse con un muro de cemento. Su móvil se cayó al suelo. Cuando fue a cogerlo, sintió que algo tiraba de él hacia el centro del sótano. Alargó el brazo, intentando agarrarse a la puerta, al suelo, a cualquier cosa, pero fue imposible. Gritó como no había gritado en su vida. Sintió un último tirón y después empezó a caer. En las calles blancas, el coche quedó sepultado bajo la nieve. Rincón Oculto es un programa de Esencia Radio. Textos de Ernesto G.R. Sanabria narrados por Santiago Bo. Edición de sonido por Marcos Fernández, Antonio Bobo, Julio Tabernero y Belén García. Imágenes de Alina Jiménez.